Así es que, Horacio Franco, buenas tardes. Hola, queridos todos, muy buenas tardes, querido público, encantado de volver a estar aquí, en esta Gracias. ya tradicional mesa del más allá. Muy bien. Ana Francis Moore, buenas tardes. Julio, me hizo falta una fanfarria porque le dijiste así, muy así, entonces me hizo falta. Ta, tara, ta, ta, tarara, Pero ta, ta, muchas tara, gracias. ta. Buenas tardes. Ana Francis Moore, Exacto. aquí con nosotros. Gracias, Ana Francis. Exacto. Sí, sí, Hola. sí. Bien, nuestro compañero Fernando Rivera Calderón, @monocordio, llega en unos 10, 12 minutitos, lo esperamos y mientras aprovechemos para platicar de algunas cosas, para no contar con la opinión. Hoy le pusiste quién sabe qué cosas ahí en Twitter, Ana Francis Moore, con cariño, pero... Al baboso de Rivera Calderón. Ah, Dediquemos estos 10 minutos a hablar mal de él, obvio, ya que no así está. es. Porque anda muy desgobernado y muy impuntual. Así es. Ana Francis, vamos a iniciar, si estás de acuerdo. Claro. Y mira, me parece que estamos muy metidos en este momento en los detalles de temas que me parece que son muy relevantes. El tema de la prolongación del mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo transitorio que se metió ayer, lo que implica las reacciones de los opositores que hablan de que hay un apetito de controlar los poderes por parte del presidente de la República y que se trata de incorporar a ese catálogo de poder al Poder Judicial. Y por otra parte, lo del INE, que es otra de las batallas políticas en curso. Pero haciendo honor a nuestra mesa, que trata de ver más allá de los detalles y de lo inmediato, estamos en presencia de qué, Ana Francis, ¿qué te parece? De propuestas mayores de reformas realmente trascendentes, de peleas por el poder para más adelante poder diseñar algún tipo de cambios. En fin, estamos en presencia de qué, Ana Francis. Fíjate que voy a tratar de resumir mi opinión en esta historia. Hace 20 años estaba yo en unos rápidos junto con una novia que tenía y su papá, unas vacaciones, y entonces nos dieron una capacitación, los de los rápidos en Veracruz nos dieron una capacitación de 10 minutos contados y nos dijeron así hasta la onda, y cuando viene el rápido le tienes que remar. Y entonces nos colocaron en una lancha junto con otras personas que estaban ahí y pusieron a las dos personas de adelante, nos dijeron son cruciales porque son quienes tienen que remar cuando, en fin. Entonces pusieron a dos señores adelante y nos pusieron a mi novia y a mí en medio y al papá y no sé qué, ¿no? Las demás personas. Entonces empezamos los rápidos y los de adelante no remaron, o sea, el guía decía, hay que remar, y no remaban porque se asustaban porque venía rápido, pues, ¿no? Entonces mi novia les dijo, ¿y si nos cambian de lugar? El guía dijo, no, lo que pasa es que ellos están fuertes. Claro, eran dos muchachos y nosotros éramos dos muchachas. El caso es que la lancha se volteó y yo me rompí la pierna. Y me aventé 1 hora y media de recorrido hasta terminar el recorrido con la pierna rota del agua helada. En fin, fue un recorrido bastante horroroso. Entonces, todo mal. De entrada no deberían de existir capacitaciones de 10 minutos para que te subas a unos rápidos. Pero esta gente pues tiene que vivir de algo, ¿me explico? Entonces, porque tenían toda la mejor intención de que tuviéramos un bonito paseo. En segundo lugar, el líder no debió de haber decidido poner a dos señores adelante en función de que eran hombres. ¿Me explico? Si no, cuando se dio cuenta de que se estaban apendejando, nos debió de haber pasado para adelante a quienes no nos estábamos atarugando. ¿Me explico? Y luego, bueno, pues mientras yo iba por los rápidos pensaba, claro, si yo estuviera en esta serie donde iban los rescatistas corriendo por la playa con su, ¿no? Y llegaba el helicóptero, no me acuerdo cómo se llama, pues ya estaría bajando un helicóptero aquí si yo estuviera en cualquier California River, ¿no? Ya estaría un helicóptero aquí bajando y yo estaría subiendo en una camilla y llegando a un hospital, ¿no? Eso no pasó. Llegamos a donde teníamos que llegar y en ese pueblito, en el pueblito de al lado, había un hospitalito muy chiquito, el médico no estaba en el pueblo de al lado, lo tuve que esperar unas 3 o 4 horas, finalmente llegó, me enyesó mal, cuando regresé a la Ciudad de México, un médico amigo de mi familia ya me enyesó bien y todo, y me dijo, tuviste mucha suerte porque podía haberte quedado la pierna chueca para toda la vida. Yo actriz, etcétera, ¿no? Y además de todo, bueno, diciembre, difícil el asunto laboral. Cuando eres actriz, me tuve que inventar un personaje con muletas y todo para poder hacer stand-up y poder tener dinero. Entonces, todo mal, porque yo debí de haber tenido un seguro de desempleo.
Debió de haber un cuerpo médico que me pudiera rescatar en un momento de los rápidos. La capacitación debió haber sido más amplia. El hospital del pueblo debió haber tenido médicos 24 horas del día y el médico debió estar capacitado para ponerme el mejor yeso disponible según la tecnología médica. Bueno, esto es México, pues, ¿no? Entonces, en el camino, para llegar un poquito más rápido y que no nos volviéramos a voltear, mi novia con su remo les pegaba unos ramalazos a los güeyes de adelante, les decía, ¡remen, hombres! Y acabaron los pobres con la espalda molida. Claro, ella estaba muy preocupada, porque si se volvía a voltear la lancha, ahí te encargo. Entonces, lo que mi novia hizo de darles de ramalazos con los remos a este pobre par, no necesariamente fue buena onda, ¿me explico? Pero ante todas las circunstancias fue lo que tenía que hacer para que pudiéramos sobrevivir. Entonces, a mí me encantaría que estuviéramos en una democracia, pero no estamos. A mí me encantaría que hubiera contrapesos, pero un pelafustán actorcete de Televisa que dice nos dan 40 millones y nos chingamos 25, no es un contrapeso, es una rata. Entonces, las ratas no son contrapesos. Entonces, en ese sentido, pues claro que me asusta que te encarcelen, que te arresten y que se asuma que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, en vez de al revés, que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, que fue una de las aprobaciones de principio de sexenio, pues, ¿no? Claro que me asusta que haya una Guardia Nacional por todo el país y que haya mucho más ejército del que a mí me encantaría, digamos, ¿no? Claro que me asustan estos cambios en la legislación para alargar los periodos, etcétera, etcétera, pero pues la ley es como un bisturí, se puede usar para hacer el bien o se puede usar para matar. Hasta ahorita yo no he visto, en otros sexenios no había visto que la usaran para hacernos el bien, la habían estado usando para matar en todo lo que yo llevo de vida sobre este país, pues, ¿no? Y se supone que este gobierno está usando la ley para hacer mejor las cosas. Entonces, bueno, si en 10 años, o sea, a lo mejor vemos que en 10 años Andrés Manuel López Obrador sigue en la presidencia de la República porque extendió su mandato, porque se pasó por el arco del triunfo la no reelección, y entonces no sé qué, y este es el antecedente. Yo creo que no. Yo creo que en este momento necesitamos una reforma judicial de ahí te encargo, que los jueces, híjole, que el Poder Judicial tiene una cosa muy impresentable, que no nos ha dado respuesta, que ganan demasiado dinero, que está muy sucio, que los juicios no se resuelven rápido, etcétera, 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 y que se necesita una reforma judicial. Entonces, bueno, pues la respuesta no es sencilla, ¿no? Si viviéramos en un sistema democrático no estaría padre que estuviera pasando esto, pero no vivimos en un sistema democrático. Bien, gracias Ana Francis Moore. Horacio Franco, la misma pregunta de estos temas de la Suprema Corte, del Instituto Nacional Electoral. ¿Son propuestas de cambio profundo real? ¿Es colección de poder? ¿Es un abuso de poder? ¿Es una propuesta positiva? En fin, ¿estás de acuerdo o no con la prolongación del mandato de Arturo Saldívar, entre otros temas? Horacio, por favor. Mira, con los antecedentes que ya nos acaba de dar a Francis, que yo voy a resumir en que tenemos un sistema judicial en que como ciudadanos no confiamos, que no ha dado resultados, que tiene un 90 y tantos % de impunidad este país en los casos judiciales, que no confiamos en ministerios públicos, en jueces, que no digo que no haya jueces capaces ni buenos, que no digo que no haya jueces honrados, pero en un sistema como el que tenemos en México, o sea, tenemos que siempre tener la premisa de que lo malo, que es mucho, ensombrece a lo bueno, que puede que sea mucho, pero ha ensombrecido a lo bueno durante sexenios enteros. O sea, tenemos una desconfianza ya inherente, adherida a nuestro ser en las autoridades judiciales, en las autoridades gubernamentales, en todas las autoridades, y también en todos los sistemas de la iniciativa privada, en el sistema bancario, en el sistema de contrataciones, en el sistema, o sea, todo, como ciudadanos nos trae o nos con una desconfianza espantosa. A mí llegó Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola a todos, hola. Hola, Fernando. Le sigo. Entonces, esa desconfianza
nos ha hecho que hoy por hoy, con un cambio de régimen como el que se está dando, que otra vez voy a decirlo como cada semana lo digo aquí, no estoy defendiendo a ultranza todo lo que se hace, pero era necesario hacer un cambio de timón, hacer un cambio de dirección de este país, porque no podíamos seguir así. Eso hasta, o sea, no me van a perdonar todos los opositores y los de este nuevo, que hay que hablar de eso, de esta cosa de esta cosa de, no me acuerdo cómo se llama, pero que dice que el presidente miente 80 veces diario en cada mañanera, ¿no? Que Ujú. ya va a llegar a las no sé cuántos, 23,000 que tenía Trump, ¿no? De las mentiras. Ahorita me acuerdo cómo se llama lo voy a ver en Twitter. Pero, entonces, bueno, dado toda la desconfianza y dado toda se llama signos vitales, ¿no? Y hay ahí mucha gente que quiero y desde hace muchos años, pero sí no comparto obviamente su punto de vista, lo de las mentiras del presidente. Pero bueno, hablando de esa desconfianza, y hoy por hoy, con todo esto que se está dando, cada quien habla cómo le va en la feria y cada quien habla cómo quiere proyectar sus miedos, sus inconformidades y y todo lo que le puede llegar a afectar en ese sentido, ¿no? Entonces, si estoy de acuerdo o no en una cosa así, obviamente el sistema judicial ya desde, como lo anunciaste tú en el principio, cuando estabas hablando con Adriana Buentello, nuestra querida, que saludo con todo mi cariño y amor, ¿no? Estaban hablando sobre esta conferencia de prensa matutina con Salgado, no digo con el magistrado, Lelo de la Rea, ¿no? Ujú. Saldívar Lelo de la Red. Lelo de la Rea, que que ya desde entonces se está dando una reforma judicial porque se tiene que dar una reforma judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no podía seguir de esta manera, no puede seguir de esta manera, como el INE no puede seguir de esta manera, como todas las instituciones, por muy beneméritas que hayan sido, por muy bien creadas que hayan estado, por muy bien paridas que hayan sido, no pueden seguir como estaban. ¿Por qué? Porque no son funcionales para una vida democrática, aunque digan lo contrario. O sea, en mi artículo del Soberano esta semana, que ha sido muy leído por fortuna, comento eso, esa congruencia, y más bien esa falta de congruencia de todos los actores en las elecciones, de INE, de candidatos, etcétera, etcétera. O sea, no puede ser que director del INE, una cabeza del INE, propugne porque se cumpla la Constitución y por otro lado se ampare para no ganar, para no perder parte de su sueldo, ¿verdad? Porque está ganando más y está siendo anticonstitucional. O sea, no puede haber ese tipo de cosas tan abyectas, tan desafortunadas y tan incongruentes en un sistema. Entonces, obviamente yo no estoy al 100% de acuerdo, no fue un albazo, porque ya se esperaba, ¿no? Pero finalmente si Lelo de la Rea es una persona que puede, dijéramos, garantizar una transformación del sistema judicial, no a partir de la Suprema Corte, sino a partir del otro engranaje, ¿cómo se llama? El Consejo La, de la Judicatura Federal. Exactamente, a través del Consejo de la Judicatura, que es tan truculento, que ha sido tan desafortunado. ¿Por qué no hicieron una reforma judicial antes, no? Porque pues antes a todos los jueces los compraban, los regímenes anteriores los tenían comprados, así como tenían comprados a INE, así como tenían comprados a mucha gente. Bueno, hoy por hoy tenemos un presidente que está tratando de transformar y aparte de que está tratando de transformar, está tratando de hacer que la riqueza se distribuya equitativamente y hay tanta gente que no entiende como si no les doliera. O sea, esa gente que está tan en contra, ha viajado a Europa, ha visto que la gente, o tal vez como decía el papá de un amigo, los viajes ilustran a los ilustrados, pero en los viajes, cuando tú ves cómo vive una sociedad más avanzada económicamente, con una repartición más equitativa de la riqueza, como cuando yo viví en Holanda, o vas a Dinamarca, o vas a Japón, etcétera, etcétera, pues sí, obviamente tú ves algo que quieres ver como turista, o algo que quieres ver que es cómo vive de bien la gente, ¿no? Entonces cuando llegas a tu país, qué chingados no te da terror, no te da vergüenza, no te da dolor ver a la gente pobre cómo está y ver tantas desigualdades. O sea, si no estás en ese sentido preparado para asimilar un viaje así o una cultura así como la cultura de los grandes señores de los abajo firmantes, ¿verdad? Pues entonces, ¿de qué te sirve la ilustración? ¿De qué te sirve la cultura? ¿De qué te sirve todo el bagaje inmenso que tienes cuando estás viendo cómo viven en otros países donde Claro. está
la riqueza y aquí no, entonces tu país Claro. no te duele, entonces vete a vivir a otro país, no te quedes aquí en México, pues tenía razón Paco Ignacio, que se van a vivir a otro lado, pero en verdad que no estén enchinchando un cambio que finalmente no se va a poder dar si no tenemos una asamblea legislativa del lado de los proyectos presidenciales, número dos, si no tenemos un INE de veras con una capacidad mucho más honesta de ser parejos con todos y no nada más quitarle la candidatura a algunos, como ya dijo la magistrada ayer, o sea, estuve viendo la entrevista que le diste también, excelente entrevista. Bueno, ya sabemos lo que está pasando en el INE, ya Ujú. sabemos lo que está pasando en el sistema judicial, ya Sí, sabemos lo que está pasando en todos lados, entonces sí, pues, hay que asumirlo, creo que hay claro, que asumir. ¿Estarás de acuerdo? No, si fue un albazo o no, pero, o claro, sea, algo que dice la Xochitl Gálvez, que es patético, es de que el presidente es un peligro para México. O sea, el peligro es ella, ¿no? O sea, el claro. peligro es su partido, toda la colusión, este ente, aborto que hicieron de partidos, ¿no? Sí. Bien, Horacio, gracias. Damos la bienvenida, ya lo saludamos a Fernando Rivera Calderón. Fernando, estamos... Pollito, Pollito te dicen, pollito. Fernando, estamos hablando acerca de estos momentos de discusión sobre el futuro de México en dos instituciones como son el INE por una parte y el Poder Judicial o la Suprema Corte, en particular en relación con la extensión del mandato que propone la Cámara de Senadores en el caso de Arturo Saldívar y de pues los jaloneos y la lucha que se da hoy al interior del INE. ¿Qué opinas sobre este tema, Fernando? Bueno, me parece que son momentos muy interesantes, turbulentos sin duda, pero contra la opinión de muchos periodistas o opinólogos que están rasgándose las vestiduras diciendo que esto es el acto de una dictadura o que esta es una imposición o un albazo, etcétera, pues para mí realmente es el mero ejercicio de la política en un país donde hay fuerzas encontradas, es decir, estaban tan acostumbrados a las decisiones unívocas, ¿no? A que se daba una orden y tanto el Poder Judicial como el Legislativo como el Ejecutivo acataban, ¿no? Y no cuestionaban y todo parecía que funcionaba perfecto justo porque no funcionaba, porque ahora que usan tanto el nombre de floreros, bueno, pues yo creo que hubo instituciones y poderes en este país que se convirtieron en floreros fácticos, ¿no? Uh -huh. Actualmente lo que veo es un debate real, que el presidente o que muchas voces de la sociedad cuestionemos el desempeño del INE, no es un golpe a la democracia ni es un golpe al INE, es un mero derecho de réplica de diversos sectores de la sociedad a personajes o a señoritingos que no estaban acostumbrados nunca a recibir una opinión en contra a lo que ellos mandaban. Los funcionarios del INE a veces me recuerdan a los científicos del porfirismo, ¿no? Que basados en sus dogmas positivistas, pues ya tenían muy claro todos los niveles de la sociedad y tenían una lectura desde su ciencia electoral, que a veces no coincide con la realidad viva de la política a ras de suelo, que creo que ahí no hay un entendimiento, pareciera que viven como en otro estrato, y creo que los ministros de la Suprema Corte ha sido lo mismo, me parece que viven en un planeta diferente, con sueldos como si vivieran en otro país, y que siempre se han alineado al poder en turno. Ahora no, ahora hay una lucha real de poderes, hay ministros que no están a favor, hay ministros que están a favor, y el presidente pues está haciendo su juego, su ajedrez o su yenga o el juego que ustedes le quieran poner, pero está moviendo piezas y él necesita mover esas piezas y es parte del juego democrático. Yo, sobre todo, me llama la atención la reiterada insistencia de que todas las decisiones que han salido del gobierno, todas las réplicas que ha dado el presidente a medios o a organismos, son considerados como las medidas de una dictadura. Me sorprende porque lo dice gente que en teoría fue a la universidad, que en teoría leyó libros de historia y que saben lo que son las dictaduras. Y me queda claro que hacen un manejo muy tendencioso de ese concepto. No sé realmente cuántos se los van a comprar, pero evidentemente
esto no es una dictadura, en las dictaduras no se debaten las ideas, en las dictaduras no están los críticos más feroces, con micrófonos abiertos en todos los espacios y además con retweets gratuitos por parte de todos los que lucran políticamente con esa oposición, entre comillas, una oposición sin argumentos. Entonces, yo lo veo que está bien, que se abran los debates, que los intocables sean tocados. Eso no quiere decir que se va a acabar el INE y que el presidente de un dedazo lo va a desintegrar. Quizás yo creo que han hecho más los consejeros del INE por acabar al INE que el presidente rebatiendo estas posturas que han tenido tan sesgadas, tan parciales y tan confusas en términos de estar en la antesala de una elección tan importante como la que viene. Gracias. ¿Puedo agregar una adelante, cosa? adelante. Es que una de las cosas que da coraje que la discusión sea llevada como hacia allá, que la discusión pública sea llevada hacia allá, es que no hay un ejercicio de conversación parlamentaria, es decir, no hay un ejercicio en donde todas las fuerzas digan, oigan, a ver, esto está manchado por esto, pero nosotros pensamos que si le agregamos esto, o sea, no hay un ejercicio de construcción, no sé si me explico, sino hay un ejercicio de eliminar todo lo que signifique la cuarta transformación. Y lo cierto es que vamos a estar en este proyecto de transformación hasta el 2024, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer? Es muy ilusorio lo que estoy diciendo, pues, ¿no? Pero, ¿cómo poder hacer para que le den chance? O sea, para que demos chance a que ocurra, y demos chance no significa firmar un cheque en blanco. Ese es el problema, que cuando una opina, digamos, en favor de la cuarta transformación, parece que estás defendiendo a Salgado Macedonio, y pues no manches, ¿no? Hay niveles. Pero, ¿cómo hacemos para dar chance a que ocurran las transformaciones, a que ocurran diferentes cosas, a ver qué pasa? Llevamos muchísimos años con lo mismo y nos ha ido muy mal. Entonces, ¿qué pasa si probamos de esta otra manera, pues? Y creo que hay mucha gente pagada para opinar lo que está opinando, y es una narrativa absolutamente pagada de este golpe blando, y eso sí. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que honestamente quiere mejorar al país. Yo les diría, bueno, pensando que la 4T se nos queda aquí hasta el 2024, ¿cómo podemos conversar para mejorar el nivel de discusión y para preguntarnos las cosas que de veras son importantes, las cosas que de veras son a profundidad, y no acabar en esta rebatinga de amo a AMLO, odio a AMLO, que no nos lleva a nada? Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ahora sí que, como luego puedo decir, está a la vista y al oído que normalmente podemos tener exposiciones muy amplias y muy largas sobre los temas para entrar al fondo, a lo que va más allá. Pero a lo mejor podemos hacer ahorita un ejercicio de una respuesta muy rápida a dos cosas concretas. Y te pregunto, Horacio, con la idea de una respuesta rápida, y luego regresamos ya a los planteamientos más largos y más profundos. Horacio, ¿tú estás de acuerdo con que se haya dado esta extensión del mandato de el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, con ese artículo transitorio presentado a última hora y solo leído en el micrófono en la sesión del Senado de ayer? Sí, estoy de acuerdo, porque es un artículo transitorio y se va todavía no es definitivo, así que sí estoy muy de acuerdo. Bien. Fernando Rivera Calderón, sobre este tema, respuesta concreta. ¿Estás de acuerdo con la continuidad del mandato del ministro Saldívar? Tenía mis dudas hasta que vi que Lili Telles estaba muy indignada, y eso me hizo confirmar que estoy completamente de acuerdo en que el presidente mueva lo que tenga que mover para lograr las reformas que creo que el país necesita. No un grupo pequeño de intereses económicos, sino el país. Gracias. La misma pregunta, Ana Francis. Sí, en este momento sí estoy de acuerdo. En que continúe. La última pregunta de este tipo y ya regresamos a lo otro. Horacio Franco, ¿estás de acuerdo en que se devuelva la candidatura al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio? Estoy de acuerdo en que se hagan las cosas parejas. Estoy de acuerdo en que se le devuelva sí y solo sí, no ocurrió como ya se demostró en los gastos. Sí estoy de acuerdo.
estoy de acuerdo con su candidatura. Yo no, pero sí estoy de acuerdo que se jale parejo. Bien, Fernando Rivera, sobre el tema de Salgado, ¿estás de acuerdo en que se le devuelva o no la candidatura al gobierno de Guerrero? Estoy de acuerdo en que el INE cumpla con sus atribuciones de organizador y árbitro electoral y no de imponer o quitar candidatos. O sea, me cuesta mucho decirlo porque no estoy de acuerdo con este candidato, ni con la manera en la que se le eligió, ni con esta fe ciega en las encuestas en las que creyó Mario Delgado, pero sí estoy de acuerdo en que se le devuelva la candidatura porque el modo en el que se le sacó me parece que está completamente fuera de lugar para un organismo que últimamente se dice la Dalí de la democracia en este país. Bueno, pues así no actúan los demócratas y así no debería actuar un organismo así. Ana Francis, la misma pregunta, ¿estás de acuerdo en que se devuelva la candidatura a Félix Salgado? No estoy de acuerdo. No creo que el INE esté haciendo bien, pero digamos que mi línea ética es a partir de mi postura feminista, a partir del yo te creo, hermana. Por la razón que sea, un violador no debería ser gobernador, así que no estoy de acuerdo en que se le regrese. Les agradezco mucho que me hayan permitido hacer estas preguntas rápidas. Y bueno, Horacio Franco ha publicado en el diario digital El Soberano una columna que se llama, un artículo de opinión que se llama De elecciones, candidatos e incongruencias. Dice, así empieza: hoy más que nunca reitero mi decepción como ciudadano ante las enormes incongruencias mostradas por muchos de los actores involucrados en las próximas y trascendentales elecciones, sean del partido que sean o sean las mismas autoridades electorales. Dice que le deprime y entristece toda la situación de división y aparente gandallismo y oportunismo de muchos candidatos de Morena, por quienes, con el corazón herido y con lágrimas en los ojos, tendremos que votar, al menos para poder garantizar una inminente mayoría en el Congreso al presidente. ¿Qué opinas de esto, Ana Francis? Pues en este momento, caramba, pues es que hay momentos en los que toca ser radical. Que sí deseo que el presidente tenga la mayoría en la Cámara. O sea, viendo lo que pasó, por ejemplo, con la reforma eléctrica, con la reforma energética, viendo lo que están queriendo echar para atrás, yo estoy absolutamente convencida, he investigado sobre el asunto, me he llenado de información como ciudadana informada que soy, de que necesitamos recuperar nuestra rectoría energética, pues, y que nos han hecho de chivo los tamales en los últimos 12 años, sobre todo para quitarnos nuestros recursos energéticos, y que lo que está proponiendo el presidente por medio de las reformas, etcétera, que han echado para atrás con sus amparos y tal, o sea, que eso nos conviene, y que los amparos y tal no nos conviene. No confío en esas empresas limpias, renovables y la manga del muerto, que lo único que quieren es ganar dinero de nuestros recursos. Si el presidente no tiene la mayoría en la Cámara, en términos prácticos, entonces va a haber muchos problemas para justamente estas cuestiones. En un otro escenario me encantarían los contrapesos, pero insisto, el problema es que no hay contrapesos. El problema es que hay rateros y una mayoría para el presidente. Entonces, pues no, si tengo que elegir entre los rateros, me quedo con la mayoría para el presidente, sabiendo que hay unos elementos impresentables. Gracias, Ana Francis. Horacio, ¿qué agregas a lo que escribiste? ¿Hay algo que corregirías o agregarías? Híjole, no, la verdad quedé como muy desahogado. Yo cada vez que me desahogo, pues quedé desahogado de todo lo que quería decir, porque finalmente, y muchos me han manifestado, fíjate, mucha gente ha escrito en Twitter, en Facebook y en el mismo Soberano, diciendo que se sienten identificados con mi discurso. Yo creo que mi discurso fue, como siempre, cada que escribo en el Soberano, fue del alma, y como cuando hablo aquí, porque hay gente que dice que qué bueno que me rompiste el rollo ahorita con las preguntas rápidas. No es que eche rollo, es que precisamente esta mesa, creo, y la gente lo tiene que entender, y creo que la mayoría de la gente lo entiende, es para que artistas como nosotros, que no somos funcionarios, o que no tenemos una cuestión de intereses con el poder, que apoyamos al presidente de su transformación, pero que no tenemos, yo al menos,
ni me han dado más trabajo, al contrario, como siempre lo he dicho, de la mesa pasada, ni tengo ningún puesto de privilegio ni nada. No, fíjate, esta emisión de becas de Fonja quería yo pedir una beca de creador con trayectoria, pero pues veo que unos alumnos míos le están pidiendo, pues yo ¿para qué la pido? Yo, o sea, no, o sea, yo no quiero tener ninguna beca, ningún parabién de nada, porque yo me sostengo con lo que hago, de lo que he ahorrado también. Entonces, no tengo ningún interés como funcionario ni como candidato, porque renuncia a ello, pero como ciudadano. Entonces, todo lo que me sale, que escribo, pues me sale del alma, nada más, y me sale con un dejo de ciudadano que se identifica mucho a la gente con eso, porque pues les hablo en lenguaje que todos hablamos. Ya estamos hartos desde hace años de todos los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Y de al menos a nosotros, al menos a mí, nos representa un cambio en todo el paradigma, en toda la forma de gobernarnos, que no está entendiendo la gente que esto va a tardar más de 6 años. No está entendiendo la gente que este cambio se va a dar en más de 12 años. ¿Por qué? Porque si no se empieza a solidificar y a fraguar ahorita, que toda la gente vamos a votar otra vez por un congreso, etcétera, etcétera, y si le van a hacer la vida imposible al presidente, van a hacer que todo mundo, todos los Sí. cambios no se cristalicen, no se llegue a buen efecto, pues va a estar muy difícil. Lo bueno es que la mayoría del pueblo, y estoy hablando de gente consciente, de gente que finalmente pues está apoyando este gobierno, va a votar con el corazón en la mano, chillando de coraje por ciertos candidatos, pero va a votar por la mayoría, porque el Senado, la Cámara de Diputados tenga una mayoría morenista para que no se bloqueen. Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre estas letras de Horacio Franco en El Soberano, en el que habla de su decepción reiterada como ciudadano ante las enormes incongruencias mostradas por muchos de los actores involucrados en las próximas y trascendentales elecciones, sean del partido que sean o sean las mismas autoridades electorales? Bueno, de entrada coincido con Horacio en el desencanto, en esta sensación como de impotencia política, pero también creo que tiene que ver con un fenómeno de idealización que hacemos de los candidatos del partido, del proyecto que apoyamos, ¿no? Creemos que todos los candidatos tienen que ser más o menos compartir nuestro ideario político, ser feministas, ir contra la homofobia, entender de derechos humanos, y no, pues somos lo que hay, somos una sociedad muy diversa, que además justo en esa idealización que tenemos del político median también nuestros peores demonios clasistas y racistas, y hay muchas cosas ahí en medio. Yo creo que estando en juego algo más determinante, que son las políticas de un proyecto que emana del presidente López Obrador, pues esa idealización y ese romantizar a la elección y creer que todos los candidatos van a ser como nosotros quisiéramos, pues es imposible. Hay que ser, la política tiene ese pragmatismo que no tiene el arte, ¿no? En el arte jamás sacrificaríamos, Horacio, una composición o la belleza de una pieza en pos de gustarle más a la gente. Ni Ana Francis haría eso en el teatro, ni yo haría eso haciendo una canción. Entonces, me parecen a mí realmente vergonzosos muchos de los anuncios, y muchos de los anuncios de los partidos que apoyan el proyecto del presidente, ¿no? El de ¿qué va a hacer este niño? Pues igual que ustedes, pobre, ¿no? Es tan insultante como el de nos chingaron, Lupita, nos chingaron, o el del señor que está haciendo campaña y le hacen un examen de la vista y lee las letritas y dicen, el maestro tiene visión. Entonces, o el güey que sale del ataúd. Es decir, es un catálogo pues sí, de frivolidades que alimentan los programas de humor político y los noticieros, pero en realidad jamás se plantea una idea, jamás se plantea un concepto político. Tratan de caerle bien a la gente o de basarse en la poca o mucha fama o reconocimiento público que tengan por otras cuestiones. Y esto, pues bueno, a mí me ha frustrado desde siempre, no es nuevo tampoco, ¿no? O sea, siempre, de hecho, ha sido material para que yo haga mis parodias y mis canciones, pero este momento, como dice Ana, es un momento que obliga a algunos espíritus que solemos ser más mediadores, nos ha llevado a cierta radicalidad, y yo creo que no hay que evadirla.
Yo creo que hay que ser pragmáticos y entender que la política es mucho más que el ideal que tenemos de ella, es el actuar cotidiano y es el poder negociar con los muchos Méxicos que están confrontados en esta elección, más allá de los partidos, los muchos Méxicos, las muchas necesidades de cada región del país, las muchas inquietudes, las muchas decepciones, que no son las mismas, la frustración política de quienes viven en Chiapas o en Oaxaca, a la frustración de quienes viven en Nuevo León o en Sinaloa o en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues yo voto un poco que en términos políticos seamos más pragmáticos y entendamos que más allá del modo o de que muchos candidatos nos parezcan realmente insostenibles e impresentables, hay algo más importante, que es que los proyectos de esta transformación política y económica y social se lleven a cabo. Si no, no va a servir de nada todo esto y todo va a quedar así como un gran sainete de insultos, injurias y descalificaciones y no vamos a pasar al otro lado. Y yo sí soy un esperanzado de que logremos transitar en esta transformación a un país más empático con todos sus miembros, menos desigual, menos injusto, menos clasista y racista y misógino desde el poder. Creo que hay elementos para la esperanza, si bien no llueven como el maná del cielo, sí creo que los podemos ver y podemos estar ahí, podemos empujar que eso suceda. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis Moore, no hemos llegado ni a los 2 años y medio de ejercicio del presidente López Obrador y te pregunto, ¿ha llegado ya el tiempo en el que los ciudadanos deban decidirse tajantemente si están a favor o en contra del proyecto llamado Cuarta Transformación, si están a favor o en contra de las políticas del presidente López Obrador, o hay que mantener los matices, la crítica, el disenso incluso? Me parece que hay que mantener los matices y la crítica, pero hay que saber bien en qué momentos tenemos, o sea, el 6 de junio, pues tenemos el derecho de ir a votar, pues, ¿no? Y yo no vería por qué no mantener la crítica y mantener el disenso. Y por qué no justamente en ese momento decidir, pues, ¿no? Caramba, a ver qué es lo que más conviene a mi distrito, qué es lo que más conviene a mi ciudad, a mi estado, etcétera, qué es lo que más conviene a la nación. Yo veo que, por ejemplo, a mí me resulta muy claro que la Cámara tiene que ser mayoría, por las razones que acabo de exponer hace un momento. Pero no necesariamente estaría, o sea, es decir, hay estados de la República en que probablemente sea mejor idea votar por gobiernos de otro color, no lo sé, no vivo ahí, pues, ¿no? Esas son como una certeza que ahorita tengo, pues, ¿no? Lo que tiene que ver con la Cámara Federal. Pero no me parece que tengamos que perder el disenso. Yo quisiera recordar lo que hizo Tatiana Cloutier arrancando justamente el gobierno de López Obrador cuando cuestionó el asunto de la Guardia Nacional, pues, ¿no? Ella siendo, bueno, casi hija de López Obrador, pues, ¿no? Y lo primero que hizo cuando se paró en la tribuna fue, dijo, a ver, espérense, si no lo hemos discutido, si necesitamos saber más, tener más información. Ese es el disenso, esos son los contrapesos. Y tiene que ver, y es importante decir que Morena no es parejo, ¿no? Y que la izquierda no es pareja, como la derecha no es pareja tampoco, y que hay elementos bien importantes también ahí adentro que están cuestionando, que disienten de muchas cosas y que todo el tiempo están cuestionando. Entonces, hay también una serie de cuestionamientos ocurriendo al interior. No me parece que tengamos que detener el disenso. Digamos, para resumir mi respuesta, creo que la crítica y el disenso tienen que estar ahí, ¿no? Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué opinas sobre esta misma pregunta? ¿Ha llegado el momento de cerrar filas y de establecer tajantemente si está a favor o en contra del proyecto encabezado por el presidente López Obrador, o hay que mantener ese disenso, crítica, en fin? Hay que mantener el disenso y la crítica en todo lo que no nos guste, ¿no? Y a mí no me han gustado muchas cosas, como por ejemplo, desde la Guardia Nacional, que al principio, y de la militarización aparente del país, que finalmente pues, no ha sido como lo pensábamos o como lo vaticinábamos, estábamos en contra, porque Andrés Manuel se encontró con un país destrozado también en cuestión de seguridad y que le está costando muchísimo trabajo
resolver todo, ¿no? Y todavía no lo resuelven, y todavía están, o sea, diario están reuniéndose, y esas no son mentiras, pues, ¿no? O sea, el problema es que con este gobierno, o sea, si tú analizas la mañanera como fenómeno mediático, si tú analizas las acciones de gobierno como los salarios mínimos, ¿no? La misma donación y las mismas medidas que se tomaron, o criticas también que el presidente no haya usado cubrebocas, ¿no? Le dio el COVID y pues ahora sí que se aguantó, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Fue su responsabilidad y cada quien tiene su responsabilidad, pero en la pandemia responsabilizaron muy bien o trataron de hacerle sentir a la gente que ellos eran responsables y no pusieron medidas coercitivas. Si lo hubieran hecho, ya hubiera sido el pinche maldito dictador que nos está, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le tienen tanto coraje que por cualquier cosa, o sea, están como la gata Flora, pues, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Finalmente, a la oposición, a la gente que no está de acuerdo o que lo odia porque lo odia gratuitamente, que ni sabe de qué se trata esto, que hay mucha gente que ni sabe, ni cuenta se da de lo que se trata todo este cambio en el país, porque es mucha gente a la que nunca le ha ido mal, a la que nunca ha visto con sus propios ojos lo que Andrés Manuel vio en sus viajes o lo que nosotros vemos con nuestra sensibilidad y en verdad, a los que venimos desde abajo, el trabajo infame que nos costó llegar hasta donde estamos, ¿no? Porque hemos trabajado y nos hemos lavado el lomo. Entonces, mucha gente, ¿no? Y para mucha gente, pues es muy normal, ¿no? Que tengas dinero y que tengas tus prebendas y que tengas eso. Pero obviamente, si nos damos cuenta de eso, obviamente tenemos que cerrar filas pragmáticamente para este régimen. Porque dicen que ahora nosotros que tenemos que cerrar filas pragmáticamente para guardar una mayoría, nos critican que es que son iguales al PRI, ¿no? O sea, pero es que no es lo mismo, porque el PRI dominó a México durante más de 70 años, luego el PAN, que fue una prolongación, fue un aborto del PRI también, mal llevado a cabo también, ¿no? Entonces, no podemos regresar a lo mismo. Entonces, cuando tienes esa conciencia histórica y estás ubicado históricamente en lo que quieres para tu país, pues no puedes otra cosa más que avalar con esa crítica, obviamente, que tenemos, que hay cosas que no nos van a gustar, pero no, o sea, nadie es monedita de oro, ni el presidente es perfecto y lo ha dicho todo el tiempo, pero tampoco vas a infundir miedo, y además no, tampoco vas a inventar calumnias y vas a decir que todo esto es un estado fallido cuando no lo es, ¿no? Porque si había un estado que conducía a pique a un estado fallido era el de Peña Nieto, ¿no? Y por eso ganó Andrés Manuel, y por eso recibió Andrés Manuel el sistema de salud como lo recibió, y por eso recibió Andrés Manuel el caos de seguridad que lo recibió y el caos económico, etcétera, etcétera. Entonces teníamos que ser pragmáticos, pero no, ahora sí que voy a decir lo que dice el presidente, que de veras parece disco rayado, no somos iguales, o sea, los que defendemos este régimen no somos iguales a los que defendían el PRIismo y el panismo durante tantos años. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema que estamos debatiendo o analizando? Pues ha sido para mí un gran tema desde que comenzó el gobierno, porque, bueno, pues yo era partidario de este proyecto desde 2 elecciones previas, entonces es muy curioso el fenómeno en el que la oposición, que uno siempre ha sido, de repente está en el poder, y creo que todos hemos tenido esa reflexión. Ahora, yo si bien creo que no hay que perder la capacidad crítica de aquellos a quienes apoyamos, sí me parece que hay que hacer la reflexión de cómo se mueve el poder también. A mí me parece que la gran concentración de poder, ese que yo he criticado desde que soy un adolescente universitario, no está en Palacio Nacional. No sería tan complicado para el gobierno implementar las medidas que está tratando de implementar, de cobrarle a los empresarios que les está tratando de cobrar, de ya no financiar millonariamente a un montón de medios de comunicación para que hablen a favor de las políticas del gobierno. Me parece que esos son cambios, yo diría que revolucionarios en términos políticos y más en términos de un país que estaba completamente cooptado, secuestrado por los intereses de las empresas mediáticas y de las grandes transnacionales y del gran capital. Parece un disco rayado, pero es cierto y sigue operando ese gran capital. Ese poder existe y yo creo que ese es ahí está el objeto de mi crítica. Es decir, yo no voy a dejar de señalar
que me parece insostenible la candidatura de Salgado Macedonio, o que me parece que hay algunas pifias recurrentes en algunos organismos del Estado, y que hay mucha inconformidad y que hay muchos sectores que se han visto afectados. Pero también me queda claro que el poder absoluto, el poder hegemónico, el poder que realmente quiere seguir tomando decisiones en este país en pos de generar más dinero para unos cuantos, ese es el poder que hay que criticar con más, yo creo que con más virulencia, ¿no? Y con más pasión, porque no es el gobierno. Yo veo al gobierno como un grupo de idealistas, ¿no? Algunos más efectivos que otros, que quieren mover las cosas y que están intentando moverlas con los recursos que tienen, pero no tienen ya los recursos que tenían antes. No tienen los recursos que tenía Peña Nieto, que tenía Calderón, que tenía un montón de empresarios defendiendo sus agendas y sus intereses económicos, apoyando con todo al gobierno en turno, hiciera lo que hiciera, siempre y cuando fuera benévolo con los intereses de aquellos empresarios. Entonces, hay que ubicar dónde está el poder, dónde está el objeto de nuestra crítica, y me parece que para mí, en estos primeros años de lo que se ha llamado la 4T, el verdadero enemigo no está concentrado en Palacio Nacional, no está en este grupo que está tratando de domar a una bestia que ya había perdido las riendas muchas décadas, ¿no? Bien, gracias. Fernando, pues ya son las 2 de la tarde con 52 minutos. ¿Puedo, A ver, sí, ¿puedo sí. agregar algo, Julio? Claro, Ana Francis. Hoy vengo muy agregadora, pero estaba Agrega pensando todo lo que quieras. en este asunto como de diversificar la opinión. Hace unos días en Twitter una chava puso que su novia, que vive en Colima, no le contestaba desde hace varios días y sospechaba que su mamá la había secuestrado para someterla a una de estas terapias de conversión. de conversión, ¿no? Ajá. El caso es que sí pasó. La mamá la metió en una clínica en Guadalajara para que le dieran una de estas terapias de conversión. Gracias a que la novia lo tuiteó y no sé qué, y se hizo todo un escándalo, alguien de la Secretaría de la Diversidad de Jalisco intervino y bueno, la chava ya fue rescatada y ya está en un lugar seguro. Que haya una Secretaría de la Diversidad es gracias a mucho el trabajo que hizo el PRD durante muchísimos años, pues, ¿no? Si alguien se partió el hocico en congresos locales, etcétera, fueron muchísimos legisladores del PRD. Pero después vinieron los Chuchos, los Toledos, fue un secuestro espantoso. Yo extraño muchísimo a ese PRD con el que me ayudó muchísimo, el que me ayudó a la ley de sociedad de convivencia, al matrimonio igualitario en la Ciudad de México, al que me explicó, gracias al cual yo me pude casar en esta ciudad, pues, ¿no? Y me pude divorciar, que es igual de importante. Entonces, extraño mucho ese PRD. Yo crecí en la delegación Benito Juárez y tengo que reconocer, siempre ha sido panista y muchísimos años fue un gobierno muy responsable en términos de limpieza, como de funcionamiento de lo cotidiano, la basura, no sé qué, impecable. Pero luego vinieron los cárteles inmobiliarios y entonces la delegación Benito Juárez ya tiene más edificios y más departamentos y es un horror de coches y muy poco amable para las bicicletas, en fin, porque se metió ahí la corrupción. Entonces, no, y en última instancia, yo no le perdono al PRD que en el 2017, cuando el terremoto, no haya sido capaz ese gobierno de poner 20 puntos de emergencia, que eran los que se necesitaban, en menos de 24 horas, y que la ciudadanía, en la cual mi comunidad artística puso el alma y puso el lomo en todos y cada uno de los puntos de emergencia, y que el gobierno no haya logrado responder a eso, eso no se lo perdono, pues, ¿no? Entonces, sí le reconozco lo otro, pero también es importante que lo que queda de estos partidos, reconozcan que a lo mejor pueden regresar a eso, que a lo mejor hay gente ahí que vale la pena, que me explico, Raúl Flores, por ejemplo, pienso el PRD, que fue delegado de Coyoacán, que fue un muy buen delegado. Llevamos 2 periodos con delegados impresentables, gangsteriles, a los que ni siquiera te puedes acercar en Coyoacán, que es donde está mi teatro, pues, ¿no? Entonces, pues no, es decir, ahora sí que no es el partido, es cómo se porten. Entonces, me encantaría regresar a ese PRD que luchó por mis derechos en tanto lesbiana, en tanto mujer, etcétera, pero ese PRD ya no lo veo. Me encantaría, pues sí, seguirle reconociendo al PAN, aunque esencialmente estoy en contra, digamos, pero por lo menos que siguiera funcionando en términos de limpieza, de funcionamiento, etcétera, pero ya ni eso, pues, ¿no? Y bueno, del PRI no tengo nada bueno que decir.
Pero eso me parece importante, es decir, sí reconocer también y no olvidar, ¿no? Claro. Ana Francis, me siento como el que con un alfiler pincha el globito. Pero mira lo que son las cosas. Hablas de estos avances de la diversidad sexual de Jalisco, y en Jalisco Morena lleva en primer lugar de su lista de candidatos plurinominales, es decir, el lugar privilegiado, y va con toda seguridad a ser diputado. Y se ha dicho que lo van a proponer para que sea el coordinador de la bancada de Morena en Jalisco, al ex senador panista José María Martínez Martínez, quien presidió la Comisión Ordinaria de la Familia y el Desarrollo Humano del Senado, y desde ahí hizo declaraciones abiertas en contra de la diversidad sexual y de los derechos de las mujeres. Ese mismo personaje, José María Martínez Martínez, es quien va hoy en primer lugar de las listas pluris para el Congreso de Jalisco, postulado por Morena. Entonces, por son de supuesto, las porque cosas... sabemos perfectamente que Morena tiene un lado bien conservador que se llama el PES, pues, ¿no? Y el presidente tiene un lado bien conservador con los temas de la diversidad, ya mejor ni le preguntan y ya mejor ni contesta, pues, ¿no? Para eso no nos sirve este presidente, eso sí lo tengo perfectamente claro. Bueno, sí, perdón. Pues, no, nada, eso, pero pues por eso se extraña un buen PRD, o un chingado está. Así es. O corremos el riesgo de que Morena se convierta en lo peor del PRD. Bien. A ver, perdón, Horacio. Sí, no se puede convertir en lo peor del PRD o en una réplica mala también del PRD si no se cuidan. O sea, es que están en un momento crucial de desmoronarse, va a ser moronas, más bien, no morena, como decía Fernando la otra vez. Y no se cuidan si no tienen de veras un proyecto definido ideológico, como lo hubieran podido conservar, porque sí lo tenían, pero se empezaron a meter y meter más por pragmatismo. Y otra vez voy a esto, el maldito pragmatismo político que ha llevado a todos los actores en este país a degradarse, finalmente a no ser quienes son, o sea, o más bien enseñar su verdadera cara de ser gandallas y aprovecharse de lo que tienen. Ese es el problema. O sea, no importa la ideología, no importan tus principios, no importa nada. Y en ese sentido, no puedo criticar tanto a López Obrador por haber querido agenciarse al PS y al Partido Verde, a Morena, pues, ¿no? Y el Partido Verde, por una cuestión pragmática, pero él también es un político y él también lo sabe. La cuestión es que hasta dónde vas a dejar que todo esto permee tus principios como partido o como candidato o como presidente o como lo que sea, ¿no? Puedo no estar de acuerdo con muchas cosas, como esa que dijo Ana Francis, ¿no? O sea, no es un bastión de la comunidad LGBTI, pero yo no necesito que lo sea, ¿no? Para mí, ni para nuestra comunidad se defenderá por otros lados, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, cuando uno ve por su comunidad o por uno mismo, ya estás mal porque hay que ver por el país entero. Cuando se ve por el país entero como nación, donde está tan desequilibrado todo, obviamente, pues no vas a querer que una persona arregle todo. Tampoco me gusta lo de Notimex, o sea, ese es un escándalo también, ¿no? No nos gusta y no estamos de acuerdo, pero finalmente estamos más allá de todas estas organizaciones, o más allá de las comunidades, o mucho más allá de nosotros mismos, como entes, como entidades, pues que este país vaya a funcionar mejor, y el hecho de que ya haya sueldos mínimos mucho más alentadores, que incentiven el consumo a partir de la gente de clase baja, de clase trabajadora, ¿no? Y muchas otras cosas que ni se mencionan, que ha hecho la SEDATU, por ejemplo, etcétera, etcétera, que son muchísimos proyectos de veras interminables que han hecho muy bien, ¿no? No se mencionan y no se tienen en cuenta, pero finalmente hay que aceptar que esto está cambiando y que va a costar mucho trabajo, porque los partidos realmente son una cosa desalentadora totalmente, y ojalá que en 30 años los partidos dejen de existir, o en 20 o en 10, lo antes posible, que haya otras maneras de gobernar, número uno. Número dos, ojalá que todo esto se vaya, ya no vaya tan ralentizado, pues, ¿no? Que los aparatos burocráticos sean menos pesados y menos, pues sí, menos elefantes blancos como los han dejado a lo largo de tantos años.
Gracias, Horacio. Son las 3 de la tarde con 1 minuto, así es que creo que le toca a nuestro compañero Fernando Rivera Calderón dar su punto de vista final. Pues no sé, ya vas a registrar tu móvil en el nuevo padrón que se está promoviendo y que será obligatorio si no cambian las cosas a última hora. Fernando Rivera Calderón. Híjole, pues trataré de no hacerlo, porque sí creo que hay una tendencia a extirpar el concepto de privacidad de nuestra vida, ¿no? Y si bien la tentación de poner por encima el tema de la seguridad de los ciudadanos y de los usuarios para prevenir, ubicar a los secuestradores, a los extorsionadores, etcétera, creo que ha sido una tentación que siempre nos ha llevado a caminos que no resultan como esperábamos. Lo que les vamos a dar es el acceso a una información que para lo último que se va a utilizar es para nuestra seguridad. Me recuerda un poco el hecho de que nuestra ciudad esté llena de cámaras y cada que atropellan a un ciclista, justo esa cámara no funcionaba, o cada que violan o asaltan a alguien o asesinan a alguien, justo esa cámara no se encuentra el video, ¿no? Entonces, y bueno, pues yo también he sido víctima, como muchos de nosotros, del robo de datos y de recibir de repente llamadas de bancos o de empresas que pues alguien les pasó nuestros contactos y saben nuestras preferencias, nuestros gustos, casi nuestras preferencias sexuales, ¿no? O sea, es decir, ya hay una invasión a la intimidad que creo que los ciudadanos tenemos ya muy poco clara y que deberíamos defenderla desde la ciudadanía con una oposición que argumente que los espacios de privacidad, que la privacidad no es un accesorio ni un lujo ni una cosa de ornato, es un derecho de cualquier ciudadano de tener una vida privada, de poder saber que las llamadas que hacen no están siendo escuchadas por otros, de saber que los mensajes que está mandando no están siendo recibidos por otras personas. Entonces, bueno, es como el outsourcing, pero de mediático y de la información de consumo, ¿no? Y me parece tremendo. Es un tema que la verdad me gustaría tener más información en la mano, pero creo que la tendencia en general de tanto de las derechas como de las izquierdas es hacerse como que la vida privada es un estorbo a cualquier régimen, sea democrático o no democrático, y eso está muy raro, porque la vida privada debería ser uno de los grandes valores de cualquier régimen democrático, y hoy, curiosamente, esa propuesta no viene de los más demócratas, ¿no? Bien, gracias, Fernando. Pues estamos ya en este tutti frutti final de temas para no dejarlos sin tocar. Y Ana Francis, te pregunto, ya con este tiempo encima, pero te pregunto qué opinas sobre este proceso de nueva redacción de los libros de texto gratuitos, y en los cuales la discusión está acerca de si esos contenidos van a privilegiar los valores y los enfoques de la 4T o van a mantener los valores y los enfoques que todo este tiempo habían tenido. ¿Qué opinas sobre este tema, Ana Francis? Bueno, es que no olvidemos que los libros ya habían cambiado. Es decir, cuando yo era niña, Porfirio Díaz era el hojaldra de la historia. Y luego llegó Fox y lo cambió, y entonces Porfirio Díaz fue muy padre, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría que los libros de texto gratuitos pues contaran una historia lo más objetiva posible. A estas alturas del partido ya sé perfectamente que la historia no es objetiva, pero no hay manera de que lo sea, pues, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué vamos a poner el acento? ¿Vamos a relatar en los libros de historia, por decir historia, que es mi materia favorita, hubo una época neoliberal, hubo un periodo neoliberal que ya se acabó? ¿Será importante narrar eso? A lo mejor sí es importante narrar eso. A lo mejor es muy importante poner el acento en lo que pasó en el 68, lo que pasó en el 71. A lo mejor eso amerita más páginas. A lo mejor es importante regresar al humanismo, bajarle a la educación técnica, etcétera, etcétera. Una reforma en ese, o sea, reformar los contenidos me parece fundamental y crucial. Ojalá se haga con calma. Y bien hecho, ¿no? Gracias, Ana Francis. Pues ahora sí, para cerrar, Horacio Franco, ¿qué opinas de cómo va todas estas historias de las vacunas
y el bombardeo de posiciones encontradas de quienes quieren culpar al gobierno por no tener adquirido el volumen que se buscaba y se aspiraba, y quienes, por otra parte, hay muchas personas muy contentas y agradecidas de que finalmente están teniendo, dosificadamente, pero así es la realidad, pero están teniendo ya el acceso a estas vacunas. ¿Qué opinas, Horacio? Pues que la vacuna ha sido gratuita, el gobierno la ha importado y han traído el volumen de vacunas como se ha ido pudiendo, ya están aquí manufacturando la AstraZeneca, están haciendo pruebas ya para la patria, etcétera, etcétera. O sea, no somos Estados Unidos, no tenemos los laboratorios aquí. O sea, si se tiene memoria histórica, en el sexenio de Fox o antes se le dio en la madre a esta asociación de vacunas, a esta asociación que preside este Centeno, no recuerdo cómo se llama. Pedro Centeno. Sí, Pedro Centeno, pero esta Birmex. productora, Birmex, que Birmex era una productora absolutamente sólida e independiente y muy próvida en los años 60 y 70, y no tenemos problema para producir vacunas para el consumo interno de México, ¿no? Y para exportar también. Hoy ellos la quebraron, o sea, literal, como muchas otras cosas hicieron con paraestatales o con compañías estatales, las quebraron, las trataron de destruir, ¿no? Finalmente, y para que viniera aquí la inversión privada o para que compráramos del extranjero y para que fuéramos simplemente pues, una colonia, ¿no? Uh-huh. De eso es el neoliberalismo, una colonia con licencia, pues, ¿no? Entonces, hoy por hoy, no podemos pedirle peras al olmo, porque si no pueden importar más vacunas, o sea, si no nos pueden surtir de más vacunas, no es porque el gobierno tenga la culpa, es que no hay vacunas. Entonces, bueno, pues obviamente, si te vas a enojar por eso, o si le vas a responsabilizar a López-Gatell, a López Obrador, o al secretario de Salud, al COSER, que no haya vacunas, porque no hay, es su culpa, pues estás otra vez pensando en como animal irracional. No, es que no hay vacunas, no han llegado, finalmente no hay. Entonces tenemos que ser pacientes y tenemos la fortuna además de tener un gobierno que propugnó desde hace mucho tiempo por tener vacunas y que puso el presidente ante la ONU la necesidad de que esas vacunas se repartieran bien en todo el mundo, cosa que tampoco han hecho a la fecha. Pero aquí tenemos, pues vamos a paso lento, pero bueno, obviamente hoy por hoy Israel ya ha quitado el uso de cubrebocas porque ya no lo considera necesario. Pues sí, pero Israel es un país que o sea, tiene muchísimo poder económico, muchísimo poder de que le dieron las vacunas, y además que tiene muchísimo menos millones de población que México o Nueva Zelanda. Pues sí, pero no lo puedes comparar. O sea, el problema es que nadie ve a la situación real que vivimos en México, además con tanta gente que vive aquí, ¿no? Y con tanta gente que hay que vacunar, pero creo que vamos a un buen paso hasta donde yo sé. Ahora, si creen que todo es mentira y si creen que no son vacunas, si creen que es aire lo que te inyectan, pues ahora sí que ya, en fin, ya no hay, se cierra la discusión, o sea, y eso es lo que está pasando mucho en las redes y en los programas de televisión donde entrevistan o donde hay debates, ¿no? O sea, se cierran las discusiones porque no hay por dónde dialogar. La gente está en pro, no va a cambiar o no vamos a cambiar nuestra visión, y la gente que está en contra simplemente se va a dedicar a bombardear y a denostar a costa de lo que sea. Bien. Sí, gracias. Bueno, pues participantes masallistas, muchas gracias por este día, por su intervención y por todo. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, yo feliz como siempre de participar con ustedes, y nada más aportando lo que dijo Horacio. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en las vacunas es insólito, y me gustaría citar mi meme favorito, que ya lo he citado en esta mesa, que es el de los dos perritos. Yo veo muchos comunicadores como de perrito mamado, así diciendo, ay, Gatell es un criminal, cárcel, la peor política sanitaria. Y luego ponen su foto de perrito chiquito de, ay, ya vacuné a mis papás, ya vacuné a mi mamá, miren qué felicidad. Entonces, yo creo que no hay una conciencia clara del gran esfuerzo que se está haciendo. Hay un intento desesperado por dinamitar este esfuerzo, pero quienes hemos acompañado a nuestros padres y madres a vacunarlos sabemos el esfuerzo, la organización y la gran voluntad de poder apoyar a todos. Dicen que no vacunan a los doctores privados. Bueno, pues me parece que ya vacunaron a todos los doctores privados que tienen más de 60 años. Eso no lo dicen, y van a seguir vacunando
a los doctores privados y a los abogados y a los arquitectos y a todos, dependiendo de su edad y de la posibilidad de que puedan enfermar. Entonces también hay una torcidez informativa recurrente y para eso sí no hay vacuna. Para eso no hay vacuna. Gracias, Fernando. Ana Francis, gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Yo, en tanto masallista, me despido con amor. Eso, así. Horacio Franco, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Y miren, yo creo que ya todos nosotros estuviéramos vacunados si gobernaran los anteriores, porque los que podemos pagar ya hubiéramos pagado por nuestra vacuna, ¿no? Ya estuviéramos todos vacunados los que podíamos pagar y todos los 60 millones de pobres, ¿cuándo? Claro. Gracias, gracias Horacio Franco. Gracias a los tres. Nos vemos pronto.